La verdad es que a la hora de plantear la intervención de hoy, cuando lo hablábamos con nuestros interlocutores del Instituto, teníamos dudas de cómo plantear la ponencia. Si hacerlo, sobre todo, focalizando mucho el proceso de trabajo en red y de creación de sinergias para la optimización de recursos, intercambio de experiencias, etcétera, o si, de alguna manera, ilustrar una realidad en la que actualmente estamos, que es un proceso. Como bien apuntaba anteriormente el gerente de la Diputación de Barcelona, estamos en un proceso, estamos inmersos en un proceso de cambio en la Diputación de Barcelona, pero inacabado. Estamos en un proceso. Es por ello que nos planteamos directamente el trasladar algunas de las conclusiones a las que hemos estado llegando a lo largo de estos meses, sobre todo para contrastarlas. Nuestra intención no es vender un modelo que funciona a la perfección, ni mucho menos, sino plantear cuáles son las líneas estratégicas que nos hemos marcado, cuáles de ellas estamos consiguiendo y cuáles de ellas estamos intentando atender para consolidar un modelo, sobre todo transversal, de la formación en la Diputación de Barcelona. Bien, para ello, si queremos un repaso del contexto de la formación en la Diputación hasta una determinada fecha, para visualizar de alguna manera cómo han afectado los cambios tanto a los procesos de gestión propiamente dicha como a las decisiones o a la toma de decisiones de algunos aspectos. Veremos cómo ha influido en todo ello un entorno que no únicamente es intraorganizativo, sino también que tiene efectos colaterales, sin ir más lejos, todos los efectos económicos que todas las diputaciones están sufriendo a partir de la reducción de los fondos provenientes de la Administración General del Estado, ¿no? Haremos también un repaso de algunos aspectos que van más allá de esos cambios que afectan sobre todo a la gestión, sino sobre todo de corte estratégico. Y por último, reflejaremos algunos de los impactos y de las consideraciones a atender en todo ese proceso. Yo, de hecho, nos interesa, no sé si será en el marco de esta ponencia o si puede ser a posteriori, en el debate, sea a través de la lista de distribución que tenemos creada en el marco de este encuentro, o sea, en conversaciones de café, sí que nos interesa mucho obtener opiniones, tener la opinión de los diferentes agentes que de alguna manera intervienen en este proceso, sobre todo para corroborar algunas de las conclusiones a las que hemos llegado y sobre todo para visualizar si el modelo es compartido. Bien, la Diputación de Barcelona, en su estructura interna, organiza la formación a través de una dirección de servicios, la Dirección de Servicios de Formación. Nosotros distinguimos entre dos tipos de clientes bien diferenciados. Un cliente externo, que no solo son ayuntamientos, mayoritariamente son ayuntamientos, y un cliente interno, que son los propios empleados de la corporación. Bien, la suma de todos ellos se acerca a los 40.000 empleados públicos, a los que nosotros ofrecemos no solo la organización de una serie de acciones formativas que vienen subvencionadas, sino más allá de ello, pretendemos acompañarlos en el proceso de toma de decisiones de la gestión de la formación. Como apuntaba anteriormente el gerente de la Diputación, se añade a todo ello el hecho de que por primera vez en el año 2013 hemos gestionado los fondos de la totalidad de ayuntamientos de la provincia de Barcelona. Aunque históricamente se había llegado a una práctica unanimidad, nunca habíamos llegado a esa cifra. La cual cosa nos confiere también una cierta responsabilidad a la hora de hacer una distribución eficiente de esos recursos. Y no única y exclusivamente respecto a las acciones formativas que organizamos, sino, como decíamos anteriormente, también de todos los soportes técnicos, de asistencia técnica, de acompañamiento, que tengan o no inversión económica, siempre hay una inversión de recursos, sobre todo internos. En ese sentido, una de las conclusiones a las que hemos llegado precisamente es la inversión extraordinaria que hacemos, sobre todo en organizaciones grandes, en ayuntamientos
los más grandes de la provincia, respecto a posiblemente aquellos ayuntamientos que más lo necesitan, que menos recursos, tanto económicos como humanos, tienen para gestionar la formación, como después veremos. Bien, yo les diría, retengan esta diapositiva, porque después la veremos invertida, invertida en flechas. Fíjense que hasta la fecha, hasta 2013, hasta enero de 2013, buena parte de los procesos decisionales de organización y de gestión de la formación era múltiple, se organizaban desde diferentes áreas. Evidentemente, aquí podríamos hacer un repaso de todas las gerencias, de todas las direcciones de servicios que están incluidas en cada una de las áreas organizativas de la Diputación de Barcelona. Entre paréntesis, pueden visualizar el número de acciones formativas que se ofrecen a los entes locales en nuestro propio plan de formación. Bien, hasta esa fecha, lo voy a decir muy coloquialmente, pero volvíamos locos a nuestros responsables de formación de los ayuntamientos, sobre todo porque no había una canalización de toda la formación que ofrecía la Diputación de Barcelona desde una única unidad organizativa. Hasta 15 gerencias, y aquí hablo de ámbitos muy sectoriales, desde los deportes, a la cultura, a la educación, al bienestar social, a la igualdad y la ciudadanía, etcétera, ofrecían un plan de formación sectorial a cada uno de los ayuntamientos donde existía masa crítica, quiere decir profesionales, dedicado a esos ámbitos competenciales. Bien, les decía retengamos esto porque precisamente este ha sido una de las vueltas que le hemos dado al modelo. No podía ser que el responsable de formación interlocutara hasta con 16 personas, cuando no más, de la Diputación de Barcelona para gestionar formación. No estamos hablando de cosas dispersas, no, de formación, acciones formativas, ¿no? Claro, el nivel de incidencia de la Dirección de Formación hasta esa fecha, y este es uno de los procesos en los que estamos inmersos y que no está ni mucho menos a fecha de hoy resuelto, pero estamos en ello, es precisamente la incidencia, el nivel de incidencia que tenía la Dirección de Formación como unidad organizativa responsable de la formación en la clasificación, diseño, ejecución, evaluación de las acciones formativas, sobre todo clasificadas como competencias técnicas. Las competencias técnicas de bienestar social, de comercio, de cultura, de deportes, era propiedad única y exclusiva de aquella unidad organizativa de la que de alguna manera es responsable de ese ámbito sectorial, ¿no? Quedan en el medio aquellas competencias técnicas que sobre todo atañen a lo que son la gestión de recursos internos, las áreas de recurso, de régimen interno y organización, etcétera, donde el nivel de incidencia de la Dirección de Formación era mayor. Y por último, propiedad absoluta de la Dirección de Formación, sobre todo hacía referencia a todas las competencias cualitativas, las dirigidas a las habilidades, a las actitudes, etcétera, y aquellas competencias técnicas que no tienen un responsable sectorial en la propia Diputación de Barcelona. No existe un área que preste servicios a las policías locales, a los cuerpos de las policías locales, o a las brigadas municipales de obras, jardinería, etcétera, ¿no? Con lo cual, esas competencias técnicas que no tenían dueño y responsable de la línea de asistencia siempre han sido propiedad de la Dirección de Formación. Bien, para que vean algunos números actualizados a fecha de ayer, estos son números de 2013, nosotros siempre diferenciamos entre 4 grandes tipologías de formación que ofrece la Diputación de Barcelona en función de si su cliente es un ente local o si es la propia corporación. Si es un ente local, tenemos 3 grandes ámbitos a través del cual ofrecemos formación. La formación estrictamente planificada, que se ofrece directamente en el plan de formación. Fíjense que hasta la fecha hemos organizado del orden de 400 ediciones de acciones formativas en el año 2013. En el caso de los empleados de la Diputación de Barcelona, una cifra menor porque hemos iniciado el proceso de organización de acciones formativas un poco más tarde. Diferenciamos también lo que es la formación a medida, es decir, todo aquello que no recoge nuestro plan de formación
y que se genera como necesidad a partir de una determinada fecha. Es un proceso cíclico y periódico que ofrecemos tanto a los entes locales como a los propios empleados de la Diputación, y lo que denominamos la formación de proyecto organizativo, normalmente proyectos más transversales que focalizan su atención en ámbitos como la implantación de la administración electrónica, la implantación de la gestión documental, la gestión por procesos, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la Diputación de Barcelona, otra de las vías que tienen los empleados públicos para formarse es la formación externa, y es la posibilidad que da la Diputación de asistir a otras instituciones, como por ejemplo el INAP, a formarse. Hasta la fecha, 2013, estamos hablando de 525 autorizaciones. Fíjense que la masa o el universo de empleados públicos que tiene la Diputación es de 4.000, con lo cual no es una cifra tampoco excesiva en ese sentido. Pero estamos hablando de asistencia a congresos, jornadas, posgrados en algunos casos o másters, con o sin coste. Y por último, un tema más residual en el que la Diputación de Barcelona posibilita a los empleados a obtener una ayuda, una subvención, en el caso de que acrediten una inscripción a una formación en idiomas, sobre todo en inglés, en francés, etcétera, o en lengua catalana. Bien, como les decía, hemos hablado un poco del contexto. Visto el análisis y hecha la prospección y la diagnosis de un sistema de gestión instaurado en la Diputación de Barcelona, nos pusimos a trabajar en cómo darle la vuelta a algunos de los aspectos que han salido hasta el momento. Se nos ocurrió que la mejor manera de institucionalizar algunos de esos cambios era regularlos, dotarlos de un reglamento interno que fuera aprobado por un decreto de la Presidencia, a través del cual no hubiera dudas en ese modelo descentralizado de las áreas a la hora de apostar por un modelo transversal, pero también centralizado. Fíjense, el objetivo no es centralizar la formación, sino partir de un modelo integral para desconcentrar la gestión. Y, por tanto, que buena parte de los productos, de los servicios o de la formación que se ofrece a los entes locales parta de una unidad central que fija unos criterios, diseña de alguna manera las pautas y a partir de aquí traslada o transmite a las áreas para su ofrecimiento a los diferentes entes locales. Bien, esa circular que aprobamos en enero de 2013 precisamente va en la línea de apuntar muchos proyectos. La misión, la visión, los objetivos estratégicos quedan muy claros, pero efectivamente algunos de los aspectos debían de consolidarse a medida que avanzábamos en ese proceso, como veremos ahora mismo, ¿no? Bien, el primer cambio conceptual fue precisamente el de invertir las flechas. La Dirección de Servicios de Formación se postulaba como única unidad organizativa de referencia de un responsable municipal de formación. Ese responsable no tenía que interlocutar, no tiene ya que interlocutar con 16, 17 responsables sectoriales de formación, sino que lo hace con un único, como veremos. Este proceso, se pueden imaginar que no ha sido sencillo, y no está siendo sencillo. Y de hecho, lo definiríamos como inacabado. Estamos, de hecho, en esta primera fase hemos centralizado toda la gestión. Todo curso que se dirige a un ente local se contrata directamente desde la Dirección de Formación, pero nos falta un segundo paso, que es intervenir directamente en el diseño. Después lo veremos, pero a mí me gusta siempre poner como ejemplo que el resultado de concentrar en un único plan de formación todas las acciones formativas de la Diputación de Barcelona produjo un resultado como mínimo discutible. Y es que la Diputación de Barcelona en un bienio organiza o tiene como oferta formativa 519 acciones formativas. Eso es directamente ingestionable. Es imposible que el territorio, evidentemente estamos hablando de acciones formativas, después hablaríamos de las ediciones de esas acciones formativas, que se multiplican por N. El territorio es incapaz de asumir tanta oferta formativa, pero no deja de ser un reflejo
de esa descentralización, de esa inconexión absoluta de organización de actividades formativas por parte de las áreas, ¿no? Por tanto, interlocutor único de un responsable de formación a lo que nosotros denominamos el referente de la DSF, que es el referente de la Dirección de Servicios de Formación. Precisamente la circular establece, fija y describe cuáles son las funciones de cada uno de los actores, de esa red de actores que de alguna manera tienen responsabilidad en la formación. Sea en los ayuntamientos, un responsable municipal de formación, o sea en la propia corporación. La propia corporación, nosotros teníamos incluso dificultades, y en algunos casos aún los tenemos, de identificar una única figura como interlocutor de los ayuntamientos. Bien, fijamos esa figura, el referente, que es, diríamos, el front office de la Diputación de Barcelona en la atención a los entes locales. Como pueden ver, existen otras figuras. En la propia Dirección de Formación denominamos consultor a aquel técnico que interviene en un proyecto concreto de mejora organizativa, de mejora de la formación, la instauración de un propio plan de formación, el diseño de acciones semipresenciales o online que quiere impulsar el ayuntamiento, etcétera, pero fíjense, siempre acompañado del referente, que es el que canaliza, de alguna manera, la primera atención. ¿Cómo lo trabajamos con las áreas? Pues en función de si la oferta formativa se dirige directamente a los empleados de la corporación, donde tenemos una figura de interlocución, un interlocutor formación DIVA, que depende orgánicamente del área, pero funcionalmente de la Dirección de Formación, tiene que estar alineado con los ejes estratégicos de la dirección. Y si nos dirigimos al territorio, a los entes locales, a través de la figura del promotor de formación sectorial, que es el que codo con codo trabaja con nuestro referente a la hora no únicamente de organizar la actividad formativa, sino de su diseño, etcétera, ¿no? Bien, en todo ello también estamos en proceso de articular un único sistema de gestión corporativo para la gestión de todo ello. Es lo que nosotros denominamos YesForma, que ya está instaurado en la relación de todas las actividades formativas que organiza la Dirección de Formación, y a 1 de enero de 2014 lo haremos extensible a todas las áreas, lo cual quiere decir que ya entran en el mismo sistema a la hora de gestionar cualquier acción formativa. No me extiendo, evidentemente, porque el programa daría para una sesión de trabajo. Ya tendremos ocasión, si interesa, de hacer un checklist de lo que nos permite hacer el propio programa, ¿no? Bien, como les decía, estratégicamente lo que hicimos a principios de 2013, aparte de regular todos estos aspectos en una circular, es publicar el Plan Estratégico de Formación, concentrando absolutamente todas las acciones formativas planificadas de la Diputación de Barcelona. El plan de formación, a nosotros nos gusta hablar de que no solo es un catálogo de actividades formativas, sino que precisamente tiene diferentes ejes de análisis o de revisión del mismo. Por ejemplo, las acciones formativas son clasificadas en ámbitos de conocimiento. Ya hay una primera clasificación, como les hablaba anteriormente, clasificando entre competencias técnicas y competencias cualitativas, pero a partir de ahí el desplegable es en los diferentes ámbitos de conocimiento. Nos gusta mucho hablar de los itinerarios formativos que también constan en el Plan Estratégico de Formación, que deben seguir los diferentes perfiles profesionales. Hemos hecho un esfuerzo por clasificar los diferentes perfiles identificados en los entes locales, desde las cúpulas directivas o de mando, pasando por los técnicos de gestión interna, los técnicos de territorio, de atención a las personas o los puestos de soporte administrativo, precisamente para trazar un itinerario formativo que es el que aconseja la Dirección de Servicios de Formación que tiene que seguir cada uno de los empleados. Fíjense que este es un circuito que a nosotros nos sirve sobre todo para validar o para aceptar la demanda que nos viene por parte de los entes locales, para que me entiendan. No aceptaríamos nunca validar un curso de gestión de proyectos a un conserje o de dirección estratégica a un auxiliar administrativo. Lo que intentamos es precisamente que los itinerarios formativos nos pisten, nos pauten de alguna manera cuál debe ser la oferta formativa de cada uno de esos perfiles profesionales. Por otra parte, publicitamos por primera vez
a través de la herramienta básica que tiene la Diputación de Barcelona, nuestro catálogo de servicios, que quiere decir, alejándonos de lo que es la propia organización de acciones formativas, qué servicios de consultoría y asistencia ofrece la Diputación de Barcelona a esos 310 ayuntamientos, en el caso del territorio, o de las áreas corporativas en la propia Diputación de Barcelona. Evidentemente, bien, después lo veremos, pero no es el mismo tipo o tipología de servicio el que puede demandar un ayuntamiento con recursos, un ayuntamiento grande, alguno de los ayuntamientos que hoy están aquí hoy presentes, que el de la mayoría de ayuntamientos. Alguno de los 250 ayuntamientos que tienen plantillas inferiores a 100 trabajadores. Bien, nuestra estrategia precisamente es ir hacia eso, ir hacia un modelo en el que no organicemos cursos porque se nos demandan, sino hacernos con esas estructuras organizativas, hacernos las nuestras, erigirnos en muchos casos en responsables municipales de formación para precisamente focalizar cuáles son las verdaderas necesidades de formación. Bien, otro de los entornos que evidentemente es cambiante es el económico. La Diputación de Barcelona ha sido receptora de fondos por parte del INAP, fondos subvencionados del INAP, pero han ido decayendo. Y eso ha obligado a tomar algunas decisiones. Yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Y es el hecho de que hubo un momento en que en la Dirección de Formación nos habíamos convertido en una máquina tramitadora de cursos para justificar la subvención del INAP. Bien, el hecho de ir a menos en los fondos nos permite reflexionar sobre la procedencia. Si hiciéramos, a mí siempre me gusta decir que si hiciéramos un análisis de la inversión que ha hecho la Diputación de Barcelona en los ayuntamientos de la provincia a lo largo de los últimos 10 años, bien, si lo hemos hecho bien, tenemos empleados sobreformados, porque los recursos han sido muy importantes, no solo los provenientes del INAP, sino los propios fondos corporativos que pone la Diputación de Barcelona para gestionar eso. Bien, me parece que no ha sido así tampoco, ¿eh? Después tendremos ocasión de verlo. Bien, entornos cambiantes, el tecnológico. La Diputación de Barcelona, como decía anteriormente el gerente, ha hecho una apuesta por la formación semipresencial y en línea. Pensamos que es parte del futuro, el ofrecer, sobre todo al territorio, acciones formativas que no comportan directamente la presencialidad. Y pensamos que también debemos aprovechar estas herramientas para generar recursos de autoaprendizaje, de autoformación. Recientemente hemos inaugurado en la Diputación de Barcelona hasta 157 recursos de autoformación que van en la línea de concentrar algunos de ellos acciones formativas que históricamente tenían un matiz presencial. Yo no sé si compartirán conmigo, pero no sé hasta qué punto la ofimática se puede ofrecer íntegramente con recursos de autoaprendizaje. En el año 2013, no hablo del 1980, los cursos de Word, de Excel, de Access, de PowerPoint, etcétera, bien, existen multitud de herramientas y de recursos que permiten autoformarse sin necesidad de asistir a una acción formativa de corte presencial. Fíjense que ha ido saliendo a lo largo de la presentación, pero nuestra misión está cambiando. Nuestra misión, de alguna manera, como impulsores de la formación en el territorio, no pone el foco, como hasta la fecha, en los empleados públicos, sino que pone el foco en las organizaciones. Nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es fortalecer a las organizaciones para su propia mejora y para la mejora del servicio que prestan a los ciudadanos. Somos conscientes que en una buena parte de ellas, independientemente de la inversión que hagamos, nunca serán autónomas, suficientemente autónomas, para desarrollar esa labor. Y ahí es donde interviene la Diputación de Barcelona. Ahí es donde, de alguna manera, se debe producir una transferencia o una gestión delegada de la responsabilidad de la formación. Después lo veremos con datos concretos, pero fíjense que es importante matizar eso, porque posiblemente en el año 2014 los fondos que tendrá la corporación, la Diputación de Barcelona,
para desarrollar acciones formativas serán propios, única y exclusivamente propios. Con lo cual las cosas tienen, bueno, esperemos a la intervención posterior de Juan Carlos, pero muy posiblemente nos tememos que va a ir en esa línea, ¿no? Fíjense, hay alguna cosa en catalán, yo les traduzco, porque está aprovechado en la presentación, del análisis que hacemos, no territorial, no en número de habitantes, sino en número de empleados públicos, el 70% de los ayuntamientos de la provincia de Barcelona tienen plantillas inferiores a 100 empleados. Eso quiere decir que son ayuntamientos pequeños, ni medianos, son ayuntamientos pequeños. Sobre todo porque los cuerpos de policía local normalmente se comen parte de esa plantilla. Es un colectivo muy homogéneo, pero normalmente ya saben ustedes que ocupa buena parte del dimensionamiento. Y fíjense que los ayuntamientos grandes, aquellos que tienen más de 1.000 trabajadores, entre 500 y 1.000 trabajadores, son pocos. Bien, el análisis que hacemos de la evolución de la prestación de asistencia de la Dirección de Formación es que hemos puesto mucho el foco en los ayuntamientos grandes. Y está bien, porque es una manera, como la sesión de hoy, de hacer benchmarking y de aprender conjuntamente de aquellas organizaciones que tienen recursos humanos, económicos, materiales, para autoorganizar la formación. Pero la misión de la Diputación de Barcelona no es esa, y eso lo tenemos que tener clarísimo, al margen de lo que dirá, supongo, cuando se apruebe el proyecto de reforma de gobiernos locales. Pero nosotros tenemos que atender a esos 250 ayuntamientos que no se valen por sí mismos y que no tienen recursos para, de alguna manera, diseñar políticas de formación de sus empleados. Fíjense que eso afecta incluso a nuestro catálogo, a nuestra oferta formativa. Un ayuntamiento que tiene 5 trabajadores no puede enviar anualmente a hacer un catálogo de 10 cursos por empleado. Solo que envíe a uno de ellos a hacer un curso de procedimiento administrativo, de gestión presupuestaria y de administración electrónica, bien, estamos hablando de 60 horas. Con lo cual, uno de los objetos de precisamente este ejercicio es que nuestro catálogo formativo se oriente por capas territoriales, por capas en función de las necesidades de cada organización. Fíjense que al final nosotros diferenciamos entre aquellos ayuntamientos a tutorizar, que encuentren en la Dirección de Formación no solo asesoramiento, no solo acompañamiento, sino un responsable de formación. Identificamos un 20%, ayuntamientos medianos, aquellos que normalmente están entre los 20 y 50.000 habitantes, que son a acompañar en el proceso de toma de decisiones, y solo un 10%, que son los grandes, que tienen políticas de formación en sus propios ayuntamientos, a asesorar y a acompañarlos mutuamente, ¿no? Si hiciéramos un análisis de cuáles son nuestros referentes territoriales, nuestros responsables municipales de formación, nos confirma esa idea. Fíjense que la suma de porcentajes de empleados que no se dedican a la formación, pero que son nuestros referentes, es mayoritario. Sea en el plano directivo o técnico, secretarios, que evidentemente a la formación le dedican un 1% de su jornada, o porque son operativos, meros auxiliares administrativos que con muy buena voluntad básicamente canalizan demanda para trasladar a la Dirección de Formación. Fíjense que son ayuntamientos desasistidos en ese sentido. Si hacemos un zoom en el perfil profesional de aquellos ayuntamientos que sí que, de alguna manera, identifican un responsable de formación, un jefe de recursos humanos, etcétera, estamos hablando únicamente de un 28% de los ayuntamientos de la provincia y específicamente de formación, figuras técnicas de mando o directivas de formación, solo un 7%. De ahí la necesidad de que la Dirección de Formación, de alguna manera, se erija, en la mayoría de casos, en responsable de la formación de algunos ayuntamientos. Por tanto, fíjense que algunos de los impactos que en ese sentido estamos apostando decididamente es no tanto por la canalización de demanda a partir de una oferta formativa, sino precisamente de hacer un análisis territorial, es decir, que nuestro referente de la Dirección de Servicios de Formación se convierta, de facto,
No hace falta hacer una gestión delegada de la competencia municipal, no hace falta. Estamos convencidos, y de hecho es uno de los productos que ofreceremos en el catálogo de servicios de 2013, que es precisamente el soporte integral en materia de formación a esos ayuntamientos que no tienen suficientes capacidades. Y ese referente es el que tiene que canalizar esas necesidades formativas y tiene que, de alguna manera, trasladar a la dirección cuáles son los cursos, las acciones que se deben emprender en función de la franja territorial y del número de empleados de cada ayuntamiento. En ese sentido, organizativamente hablando, en la Dirección de Servicios de Formación tenemos que hacer una apuesta muy decidida por concentrar en ese front office a la mayoría de técnicos. Fíjense que estamos hablando de 310 clientes externos y 30 áreas corporativas o 30 ámbitos funcionales corporativos internos de la propia Diputación. Trabajar eso, evidentemente, supone una ingente carga de trabajo y requiere de que ese perfil técnico, esos perfiles profesionales de la dirección, que después veremos, se erijan en verdaderos responsables, ¿no? Bien, otro de los aspectos básicos, alinear esa oferta formativa sectorial de las áreas con una visión integral y relacional con las áreas. Ya hemos hecho el primer paso, concentrarlo en un único plan de formación. Ahora tenemos que poner orden. Tenemos que evaluar esas acciones formativas que se han desarrollado a lo largo de 2013 para ver y para visibilizar o analizar su viabilidad de cara a los años venideros, ¿no? Creemos que en ese sentido, y son impresiones que tenemos, se debe de reducir considerablemente la oferta formativa que dirigimos a los entes locales. Y nosotros nos ponemos como en primera línea, ¿eh? La oferta formativa de la Dirección de Formación pensamos que también está sobredimensionada. Está sobredimensionada. Buena parte de esas acciones formativas no tienen demanda, por lo que sea, pero no la tienen. Sin duda, ese referente tiene que ir al territorio con un kit. Nosotros a nos gusta hablar con un kit que les permita asumir esa responsabilidad conociendo todos y cada uno de los servicios que puede ofrecer la dirección a los ayuntamientos, pero cambiando el chip de ser un referente para la organización de cursos o precisamente canalizar cuáles son las verdaderas necesidades para la mejora organizativa de cada uno de los ayuntamientos. Y por último, y ahora vamos a verlo con 4 zooms, el contexto también nos ha obligado, en algunos casos de manera anterior a algunos de los aspectos que hablábamos en el propio contexto, a tomar medidas que van en línea con el ahorro de recursos económicos, pero que también, de alguna manera, nos permiten situar a la Diputación más allá de las clásicas líneas de asesoramiento o de prestación de asistencia técnica, ¿no? En el caso, por ejemplo, como les hablaba, de los servicios que ofrecemos de asesoramiento a los ayuntamientos, sobre todo, diferenciamos entre los ayuntamientos, a grosso modo, antes lo veíamos en número de empleados, ahora lo vemos en número de habitantes, de menos de 20.000 habitantes, con una asistencia técnica integral de cualquier recurso que pueda ofrecer la Dirección de Formación, y lo diferenciamos de aquellos ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, donde diferenciamos 2 líneas de asistencia que no dejan de ser PACs. Por una parte, asistencia en planes y programas de formación, sea porque usted quiere desarrollar un plan de desarrollo directivo o porque quiere hacer un plan de formación, nosotros le asesoramos en eso. De hecho, a fecha de hoy estamos trabajando en 15 de esos ayuntamientos. O sea, porque quiere ir más allá y necesita un soporte técnico de la formación en línea y semipresencial. Evidentemente, la apuesta decidida por un campus virtual en la propia Dirección de Formación nos ha permitido explorar algunas de las vías que podemos trasladar al resto de ayuntamientos, sobre todo grandes, que quieren, pues eso, diseñar acciones formativas en línea, gestionar aulas virtuales, practicar con entornos virtuales de autoformación, etcétera, ¿no? Pero fíjense la diferencia. En un caso estamos hablando de un pack completo en función de las necesidades. En el segundo caso estamos hablando de que es el propio ayuntamiento el que decide qué necesita de nosotros. Bien, precios.
Supongo que después en la intervención que harán las diputaciones que han trabajado en el modelo de gestión, pues harán hincapié en los precios hora máximo, ¿no?, que se compensan en función de la tipología de acción formativa, etcétera. Bien, nosotros tuvimos que decidir en ese sentido. Esa descentralización de la que les hablaba anteriormente respecto a que las áreas organizaban, gestionaban y desarrollaban acciones formativas en el territorio, comportaba una variabilidad y heterogeneidad de precios importante. Las acciones formativas, no había ningún decreto regulador que estableciera un precio hora máximo a compensar a un proveedor externo. Bien, eso ha cambiado. Aprobamos precisamente también a principios de año, por decreto de la Presidencia, unos límites, no solo unos límites en precio hora, 100 euros hora, es el máximo al que puede aspirar un docente externo, sino un límite por proveedor. Un proveedor no puede irse más allá de los 7.500 euros anuales. Y dirán, ¿de dónde han sacado estos la cifra de 7.500 euros? Pues hemos hecho una multiplicación del precio máximo por el número de horas de formación máximo que puede ejercer un docente empleado público. Por tanto, 75 horas por 100 euros. Fíjense que es un precio máximo, lo cual quiere decir que no es que todos los cursos se retribuyan a ese precio. En las áreas, mayoritariamente, en el 2013 ha sido así. Históricamente pagaban por encima de ese precio y, por tanto, se han ido al máximo. Nosotros hemos hecho una cadencia, fíjense, no sé si se ve bien, pero en función del ámbito de conocimiento de cada uno de los ámbitos que contiene el plan de formación, hemos establecido precios hora máximo y fíjense que el de 100 euros hora solo está reservado a una tipología de cursos del ámbito precisamente del desarrollo de funciones directivas y de mando. El resto no, el resto están por debajo. Y nos sobran proveedores, porque la crítica era que nadie querría trabajar a ese precio hora. No, nos sobran proveedores. Con lo cual, fíjense que el ajuste de precios no es una cuestión que ha generado ninguna crisis a la hora de identificar docentes externos que puedan impartir esas acciones formativas. Uno de los aspectos también clave al que nos hemos obligado en el año 2013 es hacer rendición de cuentas con los ayuntamientos, el famoso concepto de la accountability. Fíjense, nosotros gestionamos unos recursos de los ayuntamientos que provienen de la Administración General del Estado. ¿Qué retorno tienen esos ayuntamientos de la inversión que la Dirección de Formación ha hecho respecto a esos fondos, respecto a los fondos propios corporativos o respecto al número, al tiempo de trabajo que han invertido los técnicos de la Dirección de Servicios de Formación? Bien, a nosotros nos parece clave. Una de las máximas es precisamente que todo el mundo llegue al cupo que de alguna manera establece la división entre el número el volumen económico que recibimos por parte del INAP y el número de trabajadores y de empleados públicos declarado. Yendo más allá, y a título de ejemplo, fíjense que aquí están representados los primeros ayuntamientos de la lista en orden alfabética, pero llevamos un control muy estricto de aquellos ayuntamientos que o bien no llegan o bien se pasan. A la Dirección de Servicios de Formación normalmente me vienen a visitar muchos responsables de formación de ayuntamientos grandes, haciendo referencia a que la inversión es menor. Digo, sí, claro que es menor. Es menor porque de ese pastel comen 310. Pero claro, fíjense que el sumatorio normalmente, ya les digo, en los 310 nos sobrepasamos. No solo invertimos los fondos de la FEDAP, sino que vamos más allá, en tanto que tenemos fondos propios. Pero si además sumamos el número de horas de trabajo de cada uno de los técnicos que ha intervenido en cada ayuntamiento, no es que nos pasemos, no, nos sobrepasamos. Pero pensamos que es importante, a final de ejercicio, hacer esa rendición de cuentas con cada uno de los ayuntamientos. Nos parece clave. Lo que no nos costaría mucho de aceptar
es que los ayuntamientos no han tenido la oportunidad precisamente de acceder a esos fondos, sean provenientes de la FEDAP o sean propios. Otra de las apuestas incipiente desde 2013, por una parte para el ahorro de recursos, pero sobre todo por un tema estratégico de discurso, es la apuesta decidida por los docentes internos, técnicos de la Diputación de Barcelona que se han erigido en formadores. A fecha de hoy contabilizamos a 50 docentes internos que nos suponen un coste cero. Cero. Esto tampoco ha sido fácil, pero fíjense, aquí la estrategia ha sido vincular las líneas de asesoramiento al territorio con las líneas de formación. Hasta la fecha, en muchos casos, podíamos tener discursos diferentes en función del asesoramiento que podía hacer un técnico de la Diputación de Barcelona, pongamos por caso, que está asesorando en materia de expedientes disciplinarios, respecto al docente que enviaba la dirección de formación al territorio a hacer un curso al mismo público. El público es el mismo, son los 40.000 que veíamos antes. Bien, la estrategia ha sido convencer a los ámbitos funcionales responsables de las líneas de asistencia, y aquí hablamos de la asistencia económica y presupuestaria, hablamos de la asistencia jurídica, estamos hablando de la asistencia en recursos humanos, de la administración electrónica, etcétera, convencer, uno, de que nos tienen que auditar el plan de formación, deben ser ellos los que reafirmen, confirmen que esas acciones formativas son las que deben ser. Dos, la posibilidad de que algunos de los técnicos se erijan en docentes de esas acciones formativas. Hasta la fecha hemos tenido un relativo éxito, estamos hablando de 50 docentes. Y tres, en el caso de que no sea posible, que nos propongan aquellos proveedores externos que normalmente trabajan con ellos en las líneas de asesoramiento para que el discurso sea el mismo. Y que sean tutores y sean coordinadores, de alguna manera, de esas acciones formativas para que no diverjan de las líneas de asesoramiento. Se pueden imaginar que el modelo lo han comprado algunos y otros estamos en proceso de convencimiento. Pensamos que no hay duda. No hay duda. El modelo es ese. No puede ser que los discursos sean diferentes, pueden serlo, y nos hemos encontrado en casos, la normativa es muy amplia y muy interpretable, y no puede ser que el discurso sea diferente en función de si viene un señor de la empresa X o si viene un técnico de la Diputación que es el experto en materia de procedimiento administrativo, ¿no? Bien, para acabar, algunos impactos y consideraciones. ¿Cómo podemos hacer ese proceso? ¿Podemos materializar ese proceso? Bien, nosotros estamos convencidos de que sí. Estamos convencidos de que sí porque precisamente la Dirección de Formación cuenta con una alta tecnificación de su plantilla. Estamos hablando del orden de entre 20 y 25 técnicos que a fecha de hoy forman parte de la plantilla de la Dirección de Formación. Técnicos que conocen el territorio, conocen las realidades y precisamente han gestionado hasta la fecha buena parte de esas acciones formativas. Fíjense que son esos los que se tienen que convertir en consultores, en referentes de los ayuntamientos en materia de asesoramiento y asistencia técnica. Tenemos una potente estructura de apoyo que facilita de alguna manera la gestión administrativa de precisamente unas acciones formativas que antes estaban descentralizadas. En el 2013 ya están centralizadas. Toda la formación planificada se gestiona administrativamente, presupuestariamente, en materia de contratación desde la Dirección de Formación y ya les adelanto, y posiblemente a los técnicos que están hoy representados de la Dirección les supondrá una novedad, que en las bases de ejecución del presupuesto hemos incorporado una cláusula a través de la cual la formación no planificada, que aún gestionaban las áreas, también se gestionará desde la Dirección de Formación. Por tanto, el modelo es completamente integrador, es integral, ¿no? Y por último, el modelo estratégico, sobre todo, es la hoja de ruta de la que partimos a través de la propia aprobación de la circular de regulación de la formación. Con lo cual, los criterios de gestión no solamente están compartidos, sino que están aprobados, y están aprobados por la presidencia de la corporación. No hay duda a la hora
de su implantación. Las dificultades se pueden imaginar que son múltiples. Tenemos mucha dificultad a la hora de convencer en el proceso precisamente integrador de toda la formación. Pero no hay duda, lo dice un decreto, lo dicen diversos decretos de precios, de regulación, de certificación de las acciones formativas, etcétera. Me he permitido la licencia de incorporar una cita célebre de un político inglés que precisamente va en el sentido de que en algunos momentos, en algunos pasajes de ese proceso integrador, nos encontramos solos. Estamos luchando, no contra, pero estamos de alguna manera intentando convencer a una veintena de áreas corporativas precisamente para impulsar ese modelo. Bien, nada más. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición para cualquier duda, sugerencia, debate, etcétera. Gracias. Pues muchas gracias, Enric. La verdad es que uno aprende siempre, ¿eh? Y creo que lo importante precisamente es que allá donde organicemos estas sesiones tengamos la visión también en este caso de la Diputación de Barcelona, en otras ocasiones serán de otras diputaciones, un poco con cuál es su sistema de gestión, porque yo creo que del intercambio aprendemos todos. Hay temas que has tocado que vamos a debatir, yo creo, de manera intensa en la última parte, y yo sí que si tenéis alguna cuestión que hacerle, pues os emplazo para que la hagáis ahora. Si tiene que ver con la última parte, como más o menos me la puedo llegar a conocer, la cortaré y la pospondré para el final, para no tener ahora un debate previo y luego tener otro, pero cosas que queráis comentar con Enric, la verdad es que ha sido francamente muy interesante. Yo sí no tengo alguna, ¿eh? Estáis temerosos, ahí aparece ya una... Sí. ¿Con qué criterios utilizáis para, entre comillas, debatir el presupuesto, las acciones formativas de formación? ¿Me habéis oído? Digo, ¿con qué criterios? Perdona, solo una cuestión. Sí. ¿Nos indicas quién eres para que así...? Sí, soy Montse Martínez de la Diputación de Tarragona y quería preguntaros, ¿con qué criterios repartís las acciones formativas, el presupuesto o cómo tengáis previsto en los ayuntamientos? Bien, este también es un proceso muy complejo y os explico por qué. No lo he dicho, pero en ese proceso centralizador las áreas hasta la fecha venían a nosotros porque buena parte de sus acciones formativas se financiaban a través de los fondos del INAP. Buena parte. Pero hay otra parte que no. Hay otra parte que las áreas disponían de presupuesto propio para organizar acciones formativas al margen de los fondos. En 2013 centralizamos el presupuesto. Todas las áreas nos traspasaron sus partidas de formación al orgánico de la Dirección de Formación. ¿Qué pasa? Que hasta la fecha hemos tenido que gestionar internamente aquellas acciones formativas, en principio declaradas en los fondos AFEDAP y las no declaradas. En principio, ese presupuesto, como fue incluido a finales de 2012, tenía prevista una serie de ediciones, llevaban implícita una serie de ediciones que ya estaban pactadas, con lo cual ahí nuestro nivel de incidencia ha sido menor. Hemos respetado ese presupuesto para organizar las acciones formativas, el número de ediciones de acciones formativas que se habían previsto. En nuestro caso, si la pregunta es hacia el territorio, hacemos prevalecer mucho la demanda. Fíjense, nosotros en el proceso de canalización de la demanda de los entes locales, hasta la fecha hemos trabajado única y exclusivamente con las acciones formativas que eran propiedad de la Dirección de Formación. Aquella diapositiva que hablábamos de las cualitativas y de las técnicas que de alguna manera no tienen propietario en la Diputación. El resto no. Las áreas no trabajan a fecha de hoy sobre demanda. Trabajan organizando acciones formativas y sus colectivos sectoriales se apuntan directamente. Nosotros no. Nosotros hemos hecho un esfuerzo y estamos en ello. Hemos hecho un primer esfuerzo en la canalización de la demanda a principios de 2013 para organizar
las ediciones de acciones formativas ajustadas a la demanda que tenemos. Tenemos un bienio para hacerlo y, de hecho, ahora hablamos de unas 400 acciones formativas precisamente que van en la línea de cumplir con la demanda que tenemos de cada uno de los ayuntamientos. No sé si te respondo, ¿eh? O sea, que sois capaces de responder a toda la demanda. En principio, y salvo que el presupuesto de 2014 no vaya a la baja, sí. Somos capaces de asumir la demanda. Una demanda, atención, canalizada. Es decir, la demanda no es libre. Cada uno de los referentes territoriales de la Dirección de Formación canalizó, a partir de unas instrucciones precisas, una serie de baremos. Un ayuntamiento no puede hacer la demanda que quiera, tiene que priorizar y tiene que, de alguna manera, delimitar qué acciones formativas son prioritarias. Y, evidentemente, tienen que respetar lo que antes hablábamos, esos itinerarios formativos de cada uno de los perfiles profesionales. Evidentemente, eso nos ha hecho ajustar muchísimo la demanda de años precedentes. A mí siempre me gusta explicar que en el 2012 recibimos una demanda de 30.000 peticiones. En el 2013, para un bienio, para 2 años vista, lo rebajamos a 10.000. Evidentemente, es sustancialmente diferente y acotable y gestionable. Aquí hay otra pregunta. Buenos días, Enric. Mi nombre es Rosa Grasa, vengo de la Diputación Provincial de Huesca. Quería hacer una consulta en relación con los formadores internos. Me parece, comparto contigo la filosofía, el comentario que tú hacías en cuanto a que es un recurso a utilizar dentro de la organización, pero mi consulta es en relación con la falta de retribución económica, si no he entendido mal, por si desde la Diputación de Barcelona habéis estudiado otro tipo de contraprestación que haga atractivo a los formadores internos la participación en los planes de formación. Gracias. Muchas gracias. Lo hemos estudiado todo. Antes de tirarnos a la piscina, le dimos muchísimas vueltas. Yo creo que la apuesta y el proceso de convencer a los diferentes directores de servicios era precisamente la vinculación entre las líneas de asesoramiento y las líneas de formación, que ellos se sintieran propietarios también de las acciones formativas que organizábamos desde la Dirección de Formación, pero que están tocando sus temas. Nosotros no somos especialistas en juicios, en expedientes disciplinarios, etcétera. Por tanto, la vinculación es más estratégica, es más corporativa. Sobre la compensación económica, evidentemente, lo que no queríamos era que la preparación de esas acciones formativas fuera fuera de horas, fuera del horario laboral. La organización de los cursos siempre son en horario laboral, siempre. Y la preparación, el pacto que existe con cada uno de los directores de servicio y gerentes, etcétera, que participan de la experiencia, es en horario laboral, con lo cual va a cuenta de su tiempo de carga de trabajo, ¿no? El análisis que hicimos también en ese momento es que, fíjense que a fecha de hoy, los docentes internos que tenemos son porque son los técnicos asesores del territorio. No hay excepciones. Lo digo porque en algún momento tuvimos la tentación de convocar una bolsa de docentes internos, pero eso nos conllevaba un riesgo. Y es que, pongamos por ejemplo, letrados estrella que están en otras áreas sectoriales, se convirtieran en docentes de una actividad que no es la de objeto de su propio ámbito funcional. Y no nos interesaba. A nosotros nos interesaba que de alguna manera hubiera una corresponsabilización con el área a la hora de organizar cualquier actividad formativa. Evidentemente, hay áreas que han sido muy proclives, nos ha sorprendido gratamente, y debo decirlo si está grabado, si se está grabando, la Dirección de Servicios Económicos, la Dirección de Servicios Jurídicos, etcétera. Es decir, ámbitos competenciales que tienen una larga experiencia y trayectoria en los servicios de asesoramiento y que se han subido a este carro. En el caso de que no puedan facilitarnos docentes, de alguna manera ayudarnos a la hora de la organización de esa acción formativa. Esto es uno de los temas del final, que seguro que se va a tocar, y el otro día tuvimos un debate. La verdad es que las experiencias, yo por aportar solo una cosa, son positivas, como nos está contando Enric, en su caso, y también las hay negativas en otros. Y han dado lugar a ciertos problemas de gestión.
Por lo tanto, cada uno conoce su casa. Esto yo creo que es importante, ¿no? Y las peculiaridades que tiene en cada caso. En su caso ha sido totalmente exitosa, por lo que nos está contando. Desde luego a mí 50 personas que se hayan ofrecido me parece un éxito, pero vamos, que hay que aplaudir, y sin duda tiene mucho que ver seguramente la labor que se ha hecho desde el departamento de Enric, el propio Enric, pero también tiene riesgos, como muy bien sabéis, sitios donde se ha puesto en marcha. Estos los primeros que yo conozco que lo intentaron poner en marcha fue a nivel general a la administración de la Junta de Andalucía, incluso con un decreto, y el éxito fue relativo. De hecho, hubo que reordenar los sistemas porque rompió el sistema. Entonces, quiero decir que hay medidas como esta que, como ha dicho Enrique, lo han analizado mucho, seguro que lo han estudiado y han llegado a la conclusión de que esto se puede hacer con estas líneas, ¿no? Pero no están, por lo menos esta es mi opinión. Sí, sí, está claro. Yo hablo, y fíjense que al principio hablaba de un proceso, un proceso a consolidar, porque ahora fíjense que en términos estrictamente corporativos es un beneficio sin duda. ¿Qué pasa? Que nosotros donde queríamos invertir también o gratificar de alguna manera es al propio docente, aquel docente que tiene un doble rol, asesor y docente. Bien, nosotros lo hemos concebido como una práctica de inversión en ese docente. Por ejemplo, a corto plazo vamos a invertir en formación de formadores, por ejemplo, y vamos a acreditarlos por un organismo internacional que precisamente acredita como docente a ese técnico para que pueda ejercer. Bueno, eso es un título. Evidentemente, acreditamos a través de diploma la ejecución de esas acciones formativas, con lo cual mejora su currículum profesional, etcétera, etcétera. Es decir, no compensamos o no gratificamos económicamente, evidentemente también nos daría para una jornada, porque evidentemente aquí intervenían algunos otros aspectos de negociación sindical, de la dirección de recursos humanos, de descripción de puestos de trabajo, etcétera. Y ahí no nos hemos querido meter. Pensábamos que era demasiado complejo para un objetivo a lograr a corto plazo. Y es que necesitábamos de ellos para esos objetivos que he explicado, ¿no? Disculpa, ¿en la RPT no figura ese cometido dentro del complemento específico? ¿No está retribuido o sí? O sí. Es decir, la descripción de los perfiles profesionales en la Diputación de Barcelona, como en otras organizaciones, es tan genérica que puede caber esa actividad. En todo caso, es una actividad voluntaria y eso sí que se debe precisar. Nosotros no obligamos a nadie a hacer formación. Debe ser un pacto entre el responsable de esa unidad organizativa y ese técnico para que durante 20 horas, si el curso dura 20 horas, pueda impartir una acción formativa. Pero es un pacto y nunca a costa de su dedicación, sino dentro del marco de su jornada laboral. Bueno, pues vamos entrando, como veis, en materia. Por ahí hay otra pregunta. Hola, soc la Núria Ferreras de l'Ajuntament d'Esplugues. Com a responsable de... Perdona, lo que sí que te pediría es que te expresaras en castellano, porque aquí están representadas las diputaciones. Vengo del Ayuntamiento de Esplugues, soy la responsable de formación y referente al nuevo modelo formativo, pues identifico muchos aspectos positivos, ¿no? Como es la optimización de recursos, pero por otra parte, como mejora, propongo que no estaría de más que cada ayuntamiento conociésemos a final del año exactamente cuáles son los costes que se traducen de las demandas formativas, de la formación recibida. Por otra parte, como responsable de formación y de detección de necesidades formativas de mi ayuntamiento, me encuentro anualmente un catálogo formativo que es muy amplio, que ha trabajado la Diputación, pero que no siempre puede responder a mis necesidades, ¿no? Y en ese sentido, pues también propondría pues, que fuese un modelo algo más abierto, ¿no? Y por último, el hecho de que habéis hecho este año una detección de necesidades 2013-2014 tiene como consecuencia pues, que el número de cursos es inferior al necesitado si lo hubiésemos hecho anualmente, todo que eso se traduce en un beneficio en costes, ¿no? En una reducción en costes. Sí.
Bueno, del primer aspecto, yo creo que he hablado de él. Y he hablado comprometiéndome a que haremos un proceso de accountability. No lo hemos hecho nunca, es verdad, pero uno de los aspectos que a diciembre, a 31 de diciembre y por tanto a lo largo de enero haremos es un proceso precisamente de certificación de toda la oferta formativa que se ha ofrecido por ayuntamiento y podréis visualizar si habéis superado o no el cupo previsto según los fondos AFEDAP. Con lo cual, fíjate, hemos puesto un ejemplo de algunos ayuntamientos en orden alfabética. Lo tenemos de todos. Y os haremos un retorno, sin duda. Sobre el segundo aspecto, yo creo que también he hablado de él, del cambio de modelo. Yo he dicho que en la dirección de formación no estamos ni muchísimo menos satisfechos con nuestro plan de formación, ni muchísimo menos. Y de hecho, yo siempre lo presento como el resultado de un trabajo de compactación de acciones formativas que se ofrecen desde las áreas. Y me gusta hablar, y algunos de los técnicos de la dirección me lo han escuchado, de que me planteo si en el 2015 habrá plan de formación. Posiblemente no habrá plan de formación, porque el plan de formación está concebido a partir de la organización de cursos en función de unas necesidades que se trasladan de una demanda. Bien, si somos capaces de hacernos con ese modelo del que hemos hablado, ese modelo de referentes de formación, posiblemente la organización de cursos no parta de un plan de formación, sino que parta a partir de las necesidades detectadas en cada uno de esos 310 ayuntamientos. Y la última pregunta ya no me acuerdo, perdona, no lo he apuntado bien. No, quizás no me he expresado bien. Lo que decía que este año el hecho de que sea un plan vista a 2 años de detección de necesidades formativas, has destacado como punto fuerte, ¿no? Pues que el volumen de demandas ha disminuido, ¿no? Pero si lo miramos desde nuestra posición, quizás ha disminuido precisamente por eso, ¿no? Porque los recursos son más limitados y nos pedís un mayor esfuerzo a la hora de priorizar nuestras necesidades formativas. Es cierto, pero las reglas las conocíais. Cuando hicimos la detección de necesidades, ya dijimos que era a 2 años vista. Ahora bien, como he comentado antes, el plan de formación no es la única vía de formación que ofrece la dirección de formación. Antes hemos comentado la formación a medida de un ayuntamiento, de una necesidad concreta. Y en ese sentido sabéis que también organizamos acciones formativas en ese sentido. De hecho, el volumen anual de esas acciones formativas normalmente crece en el segundo año de ejecución del plan. Con lo cual, yo no me preocuparía por eso, porque también os lo podéis trasladar. Hola, buenos días. Soy Ramón Figuera del Ayuntamiento de Castelldefels y hemos venido trabajando intensamente con la Diputación de Barcelona en los últimos 2 años en el desarrollo de un plan de formación para directivos muy orientado al que es el desarrollo organizacional. Nosotros partimos de un modelo de gestión por competencias y nos encontrábamos, por tanto, en este momento en cómo dar un nuevo impulso a la formación a partir de esas competencias detectadas en nuestros directivos y mandos del ayuntamiento. Y en este momento pues estamos ya en fase de ejecución del mismo. Hemos realizado la primera y ahora haremos la segunda edición y la valoración que hacemos es muy, muy positiva porque nos da esta posibilidad en estos momentos difíciles de contar con recursos externos y en una orientación que hemos recibido muy ajustada a lo que era la demanda formativa y necesidad competencial nuestra. Cuando Enric decías que ibas a poner en marcha la rendición de cuentas, yo tengo que decirte que cada enero me pegas un susto porque a mí sí que me llega una factura y me dices lo que hemos gastado en formación en el último año y medio. Quizás somos también ayuntamiento piloto en esto, pero tenemos el resultado del coste de la formación. Y en cuanto a propuesta, nosotros también hemos empezado a pensar y a reflexionar en lo que es la formación interna y en nuestros formadores internos. De hecho, estamos empezando a desarrollar, ya hemos ejecutado alguna acción formativa con formadores internos.
La propuesta que haría, por un lado, mirando internamente a nuestra organización, nos hace falta encontrar la manera de también acreditar a nuestro formador interno. De hecho, en alguna reunión de formación interna y de directores de formación hemos propuesto la posibilidad de que la Diputación nos acredite a nuestros formadores internos, les dé la formación y la habilite para ser formador interno, y también abrir la cartera de formadores internos, y esto creo que lo podéis hacer desde la Diputación, más que individualmente en los ayuntamientos, que en los ayuntamientos también hay excelentes formadores, expertos. En los ayuntamientos tenemos mucho conocimiento, tenemos también experto, tenemos el senior dispuesto, por tanto, a formar parte de vuestra cartera de formadores internos. Sería una propuesta y una petición que la contemplaréis. Gracias. Perfecto. Intentaré ser breve porque me parece que nos pasamos de vamos hora. a ser, si puede ser la última pregunta, como luego vamos a tener mucho debate al final. Sí. Así hacemos. Sobre la primera consideración, es cierto que en aquellos ayuntamientos donde no únicamente organizamos acciones formativas, sino que prestamos un servicio de asistencia y soporte técnico, ya hemos experimentado con esos rapports. Por tanto, por eso lo tienes, ¿eh? Y normalmente son los ayuntamientos grandes. Lo que queremos hacerlo es extensible a todos, a los 310. Sobre la inversión de formación de formadores es muy importante, porque precisamente antes de instaurar ese sistema en la propia corporación, nosotros ya hemos organizado diferentes ediciones de acciones formativas de formación de formadores para los ayuntamientos, con notable éxito de asistencia y de evaluación de las acciones formativas. Y lo hemos intentado publicitar a través de diferentes canales, pero es una inversión que ya hemos hecho y de hecho no dejamos de hacer, porque si no recuerdo mal, en este último trimestre también están previstas algunas ediciones. Y por último, ya tenemos cartera de docentes de ayuntamientos. Lo tenemos. Es decir, nosotros trabajamos con secretarios, con interventores, con jefes de recursos humanos, con diversos de ayuntamientos. Tenemos un mini observatorio que posiblemente a través de las figuras de interlocución de los ayuntamientos de formación estaría bien extender, pero es una cartera de la que ya tenemos, ya disponemos.